Muy buenos días. Mi nombre es Cecilia Restrepo, soy licenciada en Lenguaje y Literatura, magíster en Estudios Sociales y Políticos en modalidad de investigación y consultora de los 3 editores en el área de lenguaje y lectura crítica. El día de hoy voy a continuar el ciclo de conferencias que han iniciado ya mis otros colegas anteriormente, donde en un esfuerzo por abrir un espacio de aporte, de generación de reflexiones en estos tiempos de transformación, de cambio de los procesos educativos, hemos diseñado esta serie de conferencias para ustedes. El día de hoy entonces estaremos trabajando la evaluación educativa. ¿Protagonista o antagonista en entornos digitales? Bueno, vamos a empezar hablando de algo muy importante y es el aprendizaje. Pensemos en que todo el tiempo se aprende, no solo en la escuela. Aprendemos cuando hablamos con otros, cuando vamos camino a algún lugar, cuando escuchamos lo que otros dicen, cuando vemos la televisión, cuando nos conectamos en las redes sociales, al navegar por internet. Aprender es un acto inminente. Con el trasegar del tiempo, lo que cambia es la forma como se aprende, el escenario a través del cual se aprende, las interacciones o las formas de acceder al mundo en el que aprendemos y con ello las formas como valoramos lo que aprendemos. Hoy en día nos encontramos sumergidos en una transformación que fue como la famosa obra de nuestro Nobel, Crónica de una muerte anunciada. El cambio al que nos enfrentamos actualmente, queridos profesores, no es nuevo. El cierre de las brechas digitales tampoco es un propósito nuevo del sistema educativo. Encontrarnos ante la necesidad de trabajar con entornos digitales no es una necesidad de la hora. El mundo cambió, pero nuestro sistema de pensamiento es como si se hubiera detenido. Este no cambió. Tratamos de encajar el mundo con nuevas perspectivas desde paradigmas tradicionales o a veces, quizá, en desuso. Este nuevo escenario de aprendizaje nos obligó a repensar nuestra práctica pedagógica. Ya no estamos en un aula presencial con interacción directa para controlar todo lo que hacen y dicen los estudiantes. Y entonces, ¿qué nos tocó hacer? Repensar nuestras prácticas, diseños de clase y actividades para responder ante la mediación estrictamente virtual a la que nos hemos visto abocados. La pregunta que surge ahora es, queridos profesores, ¿cómo voy a evaluar? Y en ese sentido, ¿la evaluación es protagonista o antagonista en este entorno digital? La respuesta la tendrá cada uno una vez haga una reflexión sobre su ejercicio profesional y cómo ha decidido afrontar la coyuntura educativa. El propósito hoy en esta intervención es precisamente dejar abierta la posibilidad de generar reflexiones en torno a la naturaleza de la evaluación, hasta llegar a este momento coyuntural en el que se plantean y se replantean estrategias de intervención en el aula y estrategias de evaluación para un sujeto que del otro lado generalmente tiene miedo al proceso evaluativo que afronta y que también se encuentra pasando por una situación crítica porque a él también se le transformó todo su entorno. Adicionalmente, presentaré alguna estrategia de evaluación en entornos digitales que le permitirá generar un ejercicio en el que pueda aportar a un diseño útil en el ejercicio evaluativo. Bien, la invitación entonces es a empezar a partir de una reflexión que nos conduce a dejar abierta la puesta en escena sobre la naturaleza de la evaluación y el impacto que ésta tiene en los sujetos y en el proceso educativo. Es importante tener en cuenta que desde un análisis muy amplio, varios autores como Foucault, Bourdieu, Vygotsky, Rossi Freeman, Giroux, Weber, House, entre otros, han generado aportes significativos al conocimiento sobre las connotaciones de la evaluación y en general podría decir que han coincidido en que este ha sido un mecanismo de poder de naturaleza política para la toma de decisiones, ya que es sustancial en el sistema educativo. Esto afecta directamente la evaluación porque es en ese momento donde se empiezan entonces a condicionar la producción y el uso del conocimiento.
Adicionalmente, es importante tener en cuenta que la evaluación del aprendizaje se convierte en un ejercicio fundamental en la constitución de sujetos a partir de múltiples formas. Estas formas a veces suelen ser tenues y nos permiten reconocer quién sabe y quién no, a quién se castiga y a quién se premia, quién actúa dentro de lo normal o no, quién es rechazado o aceptado, quién es exitoso o fracasado. En suma, constituye sujetos que son clasificados porque son parte de un ejercicio regulatorio que busca la homogenización desde la objetivación para su control y dominio. Esta práctica no solo consolida un ejercicio que nos suministra información importante sobre el proceso de aprendizaje de un estudiante, sino que además hace parte de la construcción de su autoconcepto, lo que implica que la búsqueda de la objetivación o de dicha homogenización afecte también las herramientas emocionales de dicho sujeto que aprende, que se relaciona, que se acerca, que tiene necesidades y que además está inmerso en una sociedad que ya de hecho ejerce mecanismos de selección y control social a partir de ponderaciones de valor. De acuerdo con esto, lo que quiero presentarles entonces es cómo se conforma alrededor del proceso de evaluación una triada entre el saber, el poder y la subjetividad. Pensada desde el saber en el momento en el que hay que certificar un conocimiento. Desde el poder por esas relaciones de dominio que se establecen entre el sujeto que evalúa y el sujeto que es evaluado. Y la subjetividad pensada desde la experiencia social y emocional de un sujeto que es constituido también a través de ese proceso evaluativo. Un sujeto que aprende, un sujeto que debe certificar lo aprendido ante las instituciones para demostrar que hay un saber específico que tiene consolidado. Ese ejercicio evaluativo está establecido a partir de relaciones de dominio representadas en entidades externas, en una comunidad educativa o en un profesor, teniendo en cuenta que este último es en quien a través del tiempo se ha concentrado este poder, pues tiene la potestad para validar, certificar los aprendizajes de un estudiante. Todas las acciones que asume un profesor en el aula de clase y todas las decisiones que tome giran alrededor del proceso evaluativo. Por tanto, cualquier estrategia de aula que fue replanteada por las circunstancias actuales ante el entorno digital al que nos enfrentamos debió convocar también un cambio en el proceso evaluativo. Es necesario recordar que dichas acciones que asume un profesor se ponen también en evidencia en un sinfín de interacciones y relaciones que realzan su carácter vertical a través de la coerción. A veces esta coerción es inocente o a veces también se presenta desde una violencia psicológica. Entender esta dinámica es reconocer que así es como se han dado las relaciones entre la evaluación y la educación a través del tiempo. Pero esto nos permite hoy día reconocer que estas prácticas han sido foco de transformación y reflexión pedagógica con el propósito de que asuman también los principios pedagógicos actuales del proceso educativo, que también han sido transformados a través del tiempo a partir de una praxis reflexiva que asume la participación directa en la vida de las personas. A partir de esto, entonces, es necesario hacer las siguientes preguntas retóricas que tienen únicamente como finalidad abrir la puerta a esta reflexión, a esta autoevaluación que como docentes debemos hacer. ¿Cómo estoy asumiendo mi función de mediador en el proceso educativo? ¿Estamos basando el ejercicio de evaluación en meros juicios valorativos, dejando de lado el proceso formativo y el progreso del estudiante? ¿Estamos aplicando evaluaciones netamente cognitivas? ¿Estamos centrando la evaluación solamente en el conocer? ¿He pensado en la observación como parte del ejercicio evaluativo? ¿Será que estoy dejando de lado el proceso y estoy concentrando mi ejercicio en el resultado de la nota? Profesores, el ejercicio evaluativo es inminente y se convirtió en una práctica permanente y natural a cualquier actividad y a cualquier sujeto. Evaluamos y somos evaluados constantemente y en un escenario más positivo, evaluar toma la connotación sinonímica de mejorar, de cambiar, de avanzar.
de transformar. A razón de esto, entonces la evaluación se apropia de un rol de acuerdo con su intención. ¿Por qué? Porque es necesario que demuestre su capacidad de ser continua, de ser integral y de ser cualitativa. Y es en este momento entonces del proceso cuando aparece la evaluación diagnóstica. ¿Qué nos permite una evaluación diagnóstica? Pues antes de empezar el proceso de aprendizaje, establecer estrategias de intervención y apoyo. La evaluación formativa. Durante el proceso educativo nos permite reconocer fallas e intervenir para mejorar el proceso de aprendizaje. Y la evaluación sumativa, que lo que hace es validar los conocimientos para que un estudiante al final del proceso demuestre su avance y su capacidad para asumir nuevos retos en el campo académico. Esta suele ser la evaluación que aplica el ICFES al final del último ciclo académico. Es de este modo como yo diría que aquí en nuestro país el protagonismo de la evaluación en el proceso de aprendizaje asume un giro transformador, puesto que entonces se evidencia el abandono de un ejercicio basado en la comprobación de conceptos para asumir un enfoque basado en competencias, desde la evaluación de las habilidades que pueden ser intervenidas socialmente y que implican no solamente el saber conocer de un estudiante, es decir, no implican solamente lo conceptual, sino que además implica el saber hacer, el saber ser y, muy importante, el saber convivir. La propuesta entonces, de acuerdo con Hernández Heral en 1998, es que se evalúen 4 competencias básicas: comunicativa, interpretativa, argumentativa y propositiva. Cada una de estas competencias tendrá unos niveles de complejidad y es importante tener en cuenta que las 2 primeras competencias pues son necesarias para el alcance de las otras 2. Adicionalmente, este tipo de evaluación sugiere que se incluyan estrategias de evaluación participativas, es decir, que ya no es solamente el profesor quien evalúa, sino que vincula al ejercicio al estudiante y a otros actores como lo son los padres de familia, por ejemplo. En este ejercicio articulado, entonces se presenta la coevaluación y la autoevaluación. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el proceso de autoevaluación requiere ser trabajado a profundidad con los estudiantes, pues porque requieren una práctica autónoma. Por tanto, es importante que los estudiantes tengan una madurez para poder autoevaluarse, reconocer su realidad y dejar el miedo o la ansiedad por los resultados. El carácter antagonista de la evaluación se lo otorgamos en el momento en que desconocemos lo acertado de un proceso evaluativo que enriquece la praxis educativa y otorga herramientas para tomar decisiones y mejorar la calidad de la educación. La evaluación será un protagonista en el proceso educativo siempre y cuando analicemos si los esquemas tradicionales son útiles para las prácticas pedagógicas actuales, teniendo en cuenta los nuevos escenarios en los que se aprende, la forma como la evaluación constituye al sujeto y las transformaciones que convocan un ejercicio aplicado bajo los principios de la reflexividad y la integralidad. De acuerdo con lo anterior, ustedes deben estarse preguntando, pero entonces, ¿qué debo tener en cuenta en el momento de la evaluación para responder a las circunstancias actuales? Profesores, no tienen que pensar en algo diferente a lo que ustedes ya conocen en cuanto a criterios evaluativos. Pero es importante entonces que reconozcan que es necesario no olvidarnos de lo siguiente. Primero, la transformación de las concepciones. Como hemos evidenciado a través de este ejercicio, la concepción tradicional sobre la evaluación cambió y entonces con ella es necesario hacer cambios de mentalidad. 2. La transformación de la práctica. La aplicación de la evaluación hoy en día incluye estrategias de participación de instituciones externas, los profesores, los estudiantes, los padres y la comunidad educativa en general. 3. El instrumento. El instrumento debe dar evidencia de ser un instrumento cargado no solamente de lo cognitivo, de evaluar lo cognitivo, sino lo actitudinal y lo procedimental. 4. El ambiente. El ambiente es muy
muy importante, porque es allí donde nosotros podemos poner en juego la muestra de la innovación en nuestras prácticas y poner en evidencia que el poder es limitado. ¿Cómo lo podemos demostrar? A través de las relaciones que tengan en cuenta ejercicios de otredad y de proximidad. El sujeto. Debemos tener en cuenta que el sujeto es un sujeto emocional y vulnerable ante el proceso y que necesita aprendizajes significativos para enriquecer su proyecto de vida. El aprendizaje, como acto individual, es un proceso autónomo. No es lineal y no es igual en todos. Cada persona aprende de maneras diferentes. El proceso, desde una visión integral y de valoración continua. Profesores, la evaluación no es un momento único, es continuo, es durante todo el proceso. Empieza desde la valoración diagnóstica y termina cuando ya validamos en la evaluación sumativa. Y aún así, no podría decirse que termina. Hay una continuidad porque es un proceso completo, un ciclo completo del aprendizaje. La integralidad, la valoración, la retroalimentación, la reevaluación si es necesaria. Eso es importante para el estudiante porque en esa medida va a poder conocer también en qué estado se encuentra su proceso académico y puede tomar acciones, puede estar claro de qué es lo que está pasando con su ejercicio y cómo se está desempeñando. Teniendo en cuenta esto, pues el proceso evaluativo en este caso, teniendo en cuenta estos criterios, en este caso, esto no es solamente para afrontar el entorno digital. Eso también permite tener herramientas para cualquier circunstancia del proceso educativo en el escenario que estemos afrontando. Sin embargo, es importante reconocer que una de las ventajas del entorno virtual es que permite desarrollar en los estudiantes estrategias autogónicas para el desarrollo de sus habilidades. Es decir, que un estudiante que tenga criterios claros sobre qué, cuándo, cómo y para qué aprende, pero que además sepa y tenga la claridad sobre cómo será evaluado su desempeño, pues comprenderá la importancia del autoaprendizaje, de la autoevaluación, de la autogestión y la disciplina. La invitación entonces es a pensar posibilidades de espacios de aprendizaje basados en proyectos o en la resolución de problemas, lo cual le permitirá abrir espacios de significación para estudiantes y trascender el aprendizaje conceptual. Yo les voy a presentar el día de hoy una propuesta que espero les aporte y les sirva en este ejercicio y es el uso de un instrumento bastante significativo que se denomina rúbrica. La clave del uso de la rúbrica radica en que ahorra tiempo y mejora canales de comunicación con los estudiantes. Además de eso, mejora el proceso evaluativo. El fundamento de las rúbricas es la observación, por tanto es necesario que el profesor esté atento al progreso de sus estudiantes y esté atento a que sus estudiantes a través de este instrumento conozcan qué criterios de evaluación van a tener en sus actividades antes de desarrollarlas. Porque en ese instante es donde van a poder también tener claras las expectativas de aprendizaje y además de eso posteriormente van a poder generar un ejercicio de retroalimentación y en el que el estudiante también puede hacer una autoevaluación de su desempeño. Pero algo muy importante que nos permite la rúbrica además es la evaluación por competencias. ¿Por qué? Porque nos permite definir el alcance de los desempeños que establecemos. Esto además es muy importante en el efecto que genera en el estudiante porque lo concientiza de que hay unas expectativas de aprendizaje a las que debe responder. Entonces, él tiene que responsabilizarse de los resultados, del compromiso, del desempeño. La técnica de las rúbricas es muy útil en cualquier contexto, pero además resulta ser bastante útil para trabajar la evaluación desde entornos virtuales porque es necesario tener la claridad sobre cómo voy a ser evaluado en este momento en el que todo el ejercicio ha sido transformado. ¿Qué debe tener en cuenta para la rúbrica? Pues que ese diseño tenga en cuenta, valga la redundancia, a qué estudiantes está siendo dirigido, a qué contexto, ¿sí? Qué edad, qué grado, pero además de eso que tenga unos objetivos claros. Diseñar una rúbrica es bastante sencillo y una vez tenemos claro el horizonte, pues no es algo que se nos vaya a volver
problemático. Lo primero que tenemos que hacer es identificar los criterios a valorar. Lo segundo es dividir cada criterio en subcategorías para dar más información. Esto es sugerido, sin embargo no es obligatorio. Usted también puede dejar simplemente los criterios definidos ampliamente. Pero si quiere darle más información a su estudiante, los puede subcategorizar y, por ejemplo, si su criterio es expresión oral, pues usted puede añadir subcategorías como la pronunciación, la coherencia, el manejo del discurso, los recursos retóricos, etc. Tercero, debe darle un peso porcentual a cada criterio. Por ejemplo, si son 5 criterios, puede dar pesos iguales a cada uno o elegir a cuáles pondera con mayor peso. Siempre y cuando, pues la suma de esos porcentajes asignados den un total de 100%. Cuarto, puede establecer una escala de valoración para los niveles de desempeño. Esta escala puede ser cuantitativa o cualitativa, o puede ser ambas. Por ejemplo, a un nivel cualitativo usted puede indicar escalas superior, alto, básico y bajo, y a cada una le puede asignar un valor cuantitativo que sume 5 puntos, que es lo que generalmente se califica hoy en día como máximo, o si usted decide trabajarlo con 10 puntos, pero que entonces esté distribuido esos valores de tal manera que siempre le den el valor total. Quinto, defina los descriptores de los desempeños de manera clara. Aquí en este punto es muy importante que tenga en cuenta empezar desde el descriptor de más alto nivel y que vaya reduciendo las posibilidades hasta llegar al de menor nivel. Si usted lo desea, profesor, usted puede adicionarle a esta rúbrica 2 columnas. Una en donde pueda indicar qué actividades trabajaron y otra en la que indique qué objetos de aprendizaje se abordaron. Esto lo que le va a permitir es tener mucha más claridad, pero además de hacer un seguimiento puntual al ejercicio. También en las rúbricas puede usted solicitarle a sus estudiantes que las hagan. Ellos también pueden diseñarlas y a través de ellas generar un ejercicio de coevaluación y autoevaluación. Esto es lo que convoca es que sean conscientes también de un trabajo colaborativo. ¿Cuáles son los beneficios de usar las rúbricas? Primero, me permite identificar mis objetivos, me da un horizonte. Segundo, puedo indicar los criterios que además quedarán documentados para evaluar el desempeño de mis estudiantes. Tercero, puedo cuantificar los niveles propuestos para alcanzarlos. Cuarto, es posible hacer retroalimentación tras identificar espacios de mejoramiento o fortalezas. Quinto, reduce la subjetividad de la evaluación. Sexto, es un proceso de evaluación transparente. Séptimo, me permite generar espacios de autoevaluación, coevaluación y evaluar por competencias, muy importante. Y octavo, favorece la flexibilidad por parte del estudiante, pero además por parte del profesor. En este sentido, es importante tener en cuenta que en el manejo de las rúbricas, pues son un instrumento de tantos que pueden existir. Profesores, no es el único, por lo tanto no es una camisa de fuerza. Habrá momentos en los que debamos flexibilizarnos también y usar instrumentos diferentes de acuerdo con el proceso evaluativo que estemos llevando a cabo. A continuación le puedo recomendar unas aplicaciones para la creación de rúbricas. Son aplicaciones gratuitas, de fácil uso, de fácil acceso, que les pueden ayudar en este ejercicio. Pues he indagado los siguientes. CINEP, que permite la evaluación por competencias como todas las demás, pero que además es de fácil integración con tecnologías disponibles en algunas instituciones. Se diseñan rápido y la creación de los contenidos por los usuarios ayudan mucho también en el ejercicio de retroalimentación de las rúbricas. Corrubric, que permite generar rúbricas cooperativas, comunicativas y coordinadas. Usted puede unirse a un equipo en el que pueda también trabajar sus rúbricas y alimentar su información de la otra que ya existe. Y Rubrik, que también le permite generar las rúbricas en línea. Rubistar, que le permite crear a partir de plantillas,
pero también le permite editar las que ya existen, es decir que simplemente usted escoge una plantilla de una rúbrica y a través de ella empieza a adaptarla de acuerdo con su necesidad. Rubrics es una aplicación de rúbricas para el celular, entonces lo que hace es generar también un análisis de la información que obtiene a través de la información que pues usted ya le ha ingresado. Y Teachnology, que tiene un banco de 500 preguntas. Estas 500 rúbricas. Estas 500 rúbricas usted las puede modificar, imprimir o trabajar en línea. Es una muy buena herramienta también de trabajo. Bueno, a partir de entonces este ejercicio de las rúbricas, pues es importante también tener en cuenta que hay unas actividades sugeridas como método de evaluación. Es necesario que estas actividades que usted diseñe y que también ya en videos anteriores hemos trabajado, usted las puede consultar, las puede revisar. Allí hacemos unas sugerencias de unos diseños y una planeación que usted puede llevar a cabo teniendo en cuenta que si va a trabajar con las rúbricas debe priorizar sobre el desarrollo y la potencialización de la capacidad crítica y argumentativa de los estudiantes. Pues esta es una competencia importante a desarrollar y se hace necesaria para que usted pueda hacer todo el ejercicio de evaluación de las competencias alcanzadas, de los niveles alcanzados en los desempeños de cada uno de sus estudiantes. Ya hemos indicado también en los videos qué plataformas son útiles para este ejercicio de diseño y cómo enfocar también el trabajo desde casa en actividades que contribuyan al mismo. ¿Qué les sugiero yo para que puedan pues también empezar este ejercicio? El trabajo por proyectos de aula, la motivación para la integración en actividades de inmersión a través de plataformas de consulta, canales de YouTube, blog interactivos, actividades que involucren el diseño de juegos, herramientas para cuestionarios como Kahoot, Socrative, entre otras que de hecho ya también hemos recomendado, la creación de un blog o wiki para la construcción colectiva y cooperativa, la creación de videos que soliciten al estudiante posicionarse ante un tema y defenderlo o atacarlo. Eso lo pueden hacer también usando YouTube. Y estas son pues algunas sugerencias que les planteo, que pueden ser muy útiles en su ejercicio, que les pueden aportar también como ideas para desarrollar algunas actividades en pro del trabajo por competencias y que usted también pueda hacer el diseño de esta rúbrica que genera mucha facilidad en el ejercicio. Bueno, queridos profesores, pues finalmente este ejercicio lo que buscaba era abrir un espacio de reflexión sobre el proceso evaluativo, teniendo en cuenta las circunstancias actuales. No obstante, se requiere mucha más profundidad y discusión para trabajar los temas aquí expuestos. Pero nuestra intención es, además de contribuir con nuestra experiencia, entregar información que pueda ayudar a la gestión del diseño curricular mediado por el uso de entornos virtuales. Entonces, espero que esta información pues haya sido útil para ustedes, que de verdad haya despertado en ustedes, haya provocado ese espacio de reflexión y de pensarse un poco este ejercicio de transformación. Bueno, espero que este ejercicio, que esta información haya sido de utilidad en tu ejercicio, que haya sido un aporte y te invito a visitar nuestro canal, a continuar conectados con nosotros a través de este ciclo de conferencias que sábado a sábado estaremos presentando para apoyarte en este tiempo de transformación, en este tiempo de cambio. Te invito entonces a visitar nuestra página web y nuestras redes sociales. Próximamente estaremos haciendo el lanzamiento de un entorno virtual pensado de profesores para profesores, así que no se desconecten, estén súper pendientes de la información que tenemos para entregarles. Que tengan un feliz día, nos estaremos encontrando próximamente. Te invitamos a que nos sigas en nuestro canal de YouTube Los Tres Editores y a estar más informado de todo nuestro contenido pedagógico. También puedes activar las notificaciones. Síguenos en Facebook como Los Tres Editores y en Instagram como Los Tres Editores Principal. Suscríbete.